Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva entrega. En esta ocasión abordaremos el tema de la inmunidad innata, tema que es esencial para comprender los mecanismos iniciales de defensa que tiene el cuerpo, algunas estrategias terapéuticas y estrategias para modular la inflamación y tratar enfermedades relacionadas. Nosotros somos el amado rincón de la medicina y esto es la inmunidad innata. Este es el contenido que se abordará en el transcurso de la presente exposición. Hablaremos de la definición del sistema inmune innato, los componentes que lo integran, que son las barreras, los mecanismos celulares y los mecanismos humorales, en este último haciendo énfasis en el complemento. El sistema inmune innato es esa primera línea de defensa frente a patógenos y se caracteriza por ser una respuesta inmediata e inespecífica. Su funcionamiento se basa principalmente en receptores que se encuentran en la superficie de las diferentes células que componen el sistema inmune, aquí ilustradas a la derecha, que van a reconocer patrones relacionados a patógenos y daños. En esta imagen se ilustran los diferentes componentes de la inmunidad innata. Tenemos las barreras que van a evitar las infecciones al impedir el ingreso de microorganismos patógenos. Estas barreras pueden ser físicas, mecánicas, químicas o biológicas. Los mecanismos celulares, que son células que poseen receptores que reconocen componentes de los patógenos e incluyen los granulocitos, las células NK o Natural Killer y las células presentadoras de antígenos. Y los mecanismos humorales, que son proteínas séricas y sistemas enzimáticos cuya función va a ser amplificar la respuesta inmune innata y reforzar la inducción de la adquirida. Dentro de los mecanismos humorales se encuentran diversos, por ejemplo, la proteína C reactiva o las citoquinas, pero en esa presentación haremos énfasis principalmente en el sistema del complemento. Las barreras físicas incluyen la piel y las membranas mucosas intactas, principalmente del tracto gastrointestinal, respiratorio y urogenital. Y gracias a las uniones estrechas que hay entre las células epiteliales, se impide el paso de sustancias o patógenos al organismo. Esto se evidencia en la imagen a la derecha, en donde cuando hay integridad de las uniones estrechas entre las células, toxinas, microorganismos o sustancias exógenas no pueden ingresar al organismo. Sin embargo, cuando se pierde esa integridad por X mecanismo, estas sustancias van a ingresar al organismo y van a desencadenar una respuesta inflamatoria que puede llevar a la presencia de patologías. Dentro de las barreras mecánicas se encuentran estos ejemplos: la formación de capas de moco en las diferentes mucosas del organismo, que va a cumplir esa función de impedir o dificultar la adherencia de los patógenos, o en su caso que estos queden atrapados para posteriormente ser eliminados. Se encuentra también el aclarado mucociliar, importante en el tracto respiratorio, en donde gracias al movimiento de latigazo que tienen las células ciliadas, se va a garantizar la movilización de la capa mucosa junto con el irritante o microorganismo hacia la faringe, en donde va a ser deglutida, y gracias al pH ácido del estómago, estas van a ser eliminadas. También se puede mencionar el reflejo de tos y estornudo, que sirve para eliminar irritantes como el polvo y patógenos mediante la expulsión de aire y moco. Este reflejo ocurre por la irritación de los receptores presentes en la nariz, en los senos paranasales y las vías respiratorias altas y bajas. Otra barrera mecánica importante es la acción del lavado de las lágrimas, la saliva y la orina, que va a proteger las superficies epiteliales de la colonización de microorganismos. Y la elevada tensión de oxígeno en el pulmón, que va a dificultar el crecimiento de las bacterias. Las barreras químicas hacen referencia a aquellas sustancias que poseen una actividad antimicrobiana.
Se pueden mencionar las enzimas y péptidos presentes en en las mucosas y en las secreciones corporales. Enzimas como la lisozima y la lactoferrina, péptidos como la efensina. También se pueden mencionar proteínas citotóxicas, las cuales son liberadas por los gránulos de los granulocitos, y un importante es la proteína básica mayor, que va a ser importante en la defensa contra los parásitos, principalmente los helmintos. Esto se profundizará más adelante. También mencionar el pH ácido presente en el estómago, en la vagina, por ejemplo, la piel, que va a dificultar el crecimiento de microorganismos e incluso los puede eliminar. Acá también cabe mencionar el pH ácido de la orina y la hipertonicidad que tiene esta, que también va a cumplir una función bactericida. Y los productos tóxicos del estallido respiratorio, que se van a dar principalmente en los fagocitos. La lisozima es una enzima sintetizada y liberada por los granulocitos y macrófagos, y es importante porque tiene la capacidad de romper los enlaces peptidoglicanos que forman la pared de las bacterias, como se ve en esta imagen, y va a permitir el ingreso de agua y la lisis de la célula. Esta enzima es importante en la defensa principalmente contra las bacterias gram positivas, dado que su pared es muy gruesa, y por eso va a ser importante en la defensa contra estos microorganismos. Otra enzima importante es la lactoferrina, la cual es producida por los neutrófilos, y su función principal va a ser quelar el hierro. Y dado que el hierro es importante para el metabolismo bacteriano, cuando se quela el hierro se suprime el crecimiento bacteriano. Péptidos como la efensina, que es liberada por los neutrófilos, las células de Paneth y los queratinocitos principalmente, pero también pueden ser liberadas por otras células del organismo. Y esta va a tener una acción antimicrobiana directa porque construye canales en la membrana de las bacterias que facilita el estallido osmótico de las mismas. Los productos tóxicos del estallido respiratorio son producidos principalmente por los fagocitos, es decir, los neutrófilos y monocitos macrófagos, los cuales van a ingerir los patógenos, los va a llevar a interior en el fagosoma, y gracias a la activación de diferentes enzimas que generan especies reactivas de oxígeno, se va a producir la eliminación de estas bacterias. En la imagen de la derecha se visualiza eso. Se representa un fagocito, que puede ser nuevamente un monocito macrófago o un neutrófilo, y en su interior, en el fagosoma, se encuentra la bacteria, la cual va a ser destruida. Hay diferentes enzimas que van a producir esas especies reactivas de oxígeno. Una primera es el complejo NADPH oxidasa, la cual va a generar radicales de oxígeno a partir de O2. Otra enzima importante en el estallido respiratorio es la superóxido dismutasa, la cual va a generar peróxido de hidrógeno a partir de radicales de oxígeno, y la mieloperoxidasa, que va a generar radicales hidroxilo haluro a partir del peróxido de hidrógeno y cloro. Algo interesante de esta enzima es que, dado que contiene pigmento hemo, es responsable de ese color azul verdoso presente en el pus y el esputo. Algo importante para mencionar acá, y es que cuando la NADPH oxidasa está defectuosa, se conduce o se produce en la enfermedad granulomatosa crónica, que es un síndrome de inmunodeficiencia congénita ligado al cromosoma X. Los niños afectados con esta patología suelen presentar infecciones graves, recurrentes, principalmente en los pulmones, piel, huesos y ganglios,
principalmente por organismos catarasa positiva, que incluye Staphylococcus aureus, Serratia y Klebsiella y pues las demás bacterias que pertenecen a este grupo. Y eso ocurre sencillamente porque no se pueden producir ese radical, los radicales superóxidos. En cuanto a las barreras biológicas, estas hacen referencia a la simbiosis con microorganismos no patógenos que ocurren en las diferentes microbiotas del organismo. Estas son de gran importancia en la inmunidad innata porque actúan como antagonistas de los microorganismos patógenos al competir por los nutrientes y las zonas de unión, además de que tienen la capacidad de producir sustancias antibacterianas. Cuando ocurren desequilibrios en la microbiota, puede dar lugar a enfermedades comunes como la candidiasis oral, la vaginosis bacteriana o la colitis pseudomembranosa. Ya pasando a los mecanismos celulares, antes de hablar de las células que participan en la inmunidad innata, es importante hablar de los receptores de reconocimiento de patrón que son la base de la inmunidad innata. Los receptores de reconocimiento de patrón son receptores presentes en la superficie o en el interior de las células que van a reconocer moléculas que se expresan únicamente en microorganismos patógenos, no se expresan en las células huésped. Y también pueden reconocer moléculas relacionadas con el daño de las células. Y una vez que se reconoce esto, se va a activar una respuesta inmunitaria. En la imagen se ilustra esto. Tenemos una célula que tiene sus receptores de reconocimiento de patrón a los cuales se va a unir los DANs o los PANs. Una vez se unen estos patrones moleculares asociados a patógenos o a daños, se va a llevar una transcripción de genes en el núcleo y se va a transcribir genes que están relacionados con la inflamación y con la inmunidad, mediadores proinflamatorios. Algo importante para mencionar es que los receptores de reconocimiento de patrón son codificados en la línea germinal, no sufren ningún reordenamiento génico, a diferencia de lo que ocurre en la inmunidad adaptativa, que se va a explorar a profundidad en una futura presentación. Los PANs, como mencioné, son moléculas expresadas únicamente por microorganismos patógenos y estas moléculas son esenciales en la estructura o función de estos patógenos. Por lo tanto, el organismo se asegura de que los va a reconocer. Podemos mencionar moléculas como los lipopolisacáridos, peptidoglicanos, ácidos lipotecoicos, mananos, glucanos, flagelina y ácidos nucleicos que son raros para el organismo. Por ejemplo, una cadena de ADN circular o un ARN bicatenario. Los DANs son moléculas endógenas que se liberan de las células del huésped cuando éstas sufren daño. Y se pueden mencionar las proteínas de choque térmico, el fibrinógeno, las defensinas, el ADN mitocondrial y el ATP. Existen diversos tipos de receptores de reconocimiento de patrón. Los principales son los Toll Like Receptors y los Not Like Receptors, los cuales su principal función va a ser activar la transcripción de genes relacionados con la inmunidad. En esta imagen se logra evidenciar eso. Tenemos un TLR presente en la superficie celular transmembrana. Ahorita vamos a ver de que no todo está en la membrana, también puede estar en el citosol. Y tenemos los Not Like Receptors. Cuando estos son activados por los PANs, se va a ir una señal aguas abajo al núcleo en donde se va a transcribir genes y estos van a estar relacionados con moléculas de la inmunidad. Esto lo vamos a explorar más a detalle a continuación. Como le mencioné, los principales receptores de reconocimiento de patrón son los TLR, que se encuentran principalmente en la membrana de las células del sistema inmune,
pero también pueden estar en los endosomas. Esto se evidencia en esta imagen. Tenemos unos TLR que están en la membrana celular y otros que se encuentran en el interior, en el endosoma. Se han identificado 13 TLR diferentes, de los cuales 11 se encuentran en los humanos. Cada receptor reconoce uno o varios PANs. En esta imagen se muestra eso. Los PANs que reconoce cada una de los toll-like receptors. Cuando estos receptores son activados, se va a producir el factor de transcripción NF-kappa beta, aquí presente, los cuales van a llevar a la producción de moléculas relacionadas con la inmunidad. En cuanto a los receptores Not Light Receptors, estos son receptores intracelulares que van a reconocer tanto PANs como DANs, y se han identificado cerca de 23. Su activación, al igual que la anterior, va a inducir una regulación positiva del factor NF-kappa beta, que lleva a un aumento de la transcripción de citoquinas proinflamatorias. Adicionalmente, los NLR también pueden activar una estructura citoplasmática llamada inflamasoma, que mediante la activación de la caspasa 1 promueve la liberación de la interleucina 1 y activa un tipo de muerte celular programada llamada piroptosis. Una correlación clínica es que se ha visto que defectos en la actividad del receptor NOP2 altera la actividad NF-kappa beta, lo que lleva a una respuesta inmunitaria innata disfuncional y se ha relacionado con enfermedades como la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis y la enfermedad de Enhertu contra West. Las células que participan en la respuesta inmune innata incluyen los granulocitos, que son aquellos leucocitos con gránulos en su interior. Se mencionan los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y también incluyo aquí los mastocitos debido a que estos tienen una actividad muy similar a los basófilos. Están las células presentadoras de antígenos profesionales, que son los monocitos macrófagos y las células dendríticas, y las células natural killer o células naturalmente asesinas. Iniciamos con los neutrófilos. Los neutrófilos representan cerca del 60% de todos los granulocitos. Dentro de sus funciones se encuentran el reconocimiento de antígenos a través de esos receptores de reconocimiento de patrón que expresan. Es un importante fagocito junto con los macrófagos. También está relacionado con la producción de sustancias bactericidas como las enzimas que mencioné en un inicio, la lisozima y demás, y la producción de radicales libres para matar las bacterias dentro de los fagosomas. Estos neutrófilos son rápidamente reclutados al foco inflamatorio y son importantes en la defensa contra bacterias biógenas. Los neutrófilos poseen dos tipos de gránulos: los gránulos azurófilos, que contienen principalmente mieloperoxidasa, lisozima, elastasa y otras más que se pueden mencionar, y los gránulos específicos tienen lactoferrina y colagenasa. En cuanto a los eosinófilos, estos son importantes dado que median las reacciones inflamatorias alérgicas al activar mediante la secreción de citoquinas a los mastocitos. Adicionalmente, son importantes en la defensa contra el mintos, dado que poseen receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, como se observa acá. Cuando los parásitos, principalmente el mintos, ingresan al organismo, estos son reconocidos por los linfocitos B, esto se va a ver en una futura clase,
y se va a producir anticuerpos principalmente IgE. Estos anticuerpos van a cubrir la superficie de los parásitos. Y dado que los eosinófilos tienen el receptor para la porción constante de esa inmunoglobulina E, los va a reconocer y va a liberar sus gránulos. Y dentro de sus gránulos va a estar la proteína básica mayor. Esta proteína básica mayor lo que va a hacer es romper la pared, la membrana de los parásitos. En conclusión, se podría decir que los eosinófilos desencadenan una respuesta citotóxica dependiente de anticuerpos. Los basófilos y los mastocitos tienen funciones muy similares, dado que son protagonistas en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que incluyen la atopia, la alergia y la anafilaxia. Además, que está relacionado con infecciones prolongadas. Al igual que los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos expresan receptores para la porción Fc, para la porción constante de la inmunoglobulina E. Estos son de alta afinidad. Y cuando estos interaccionan con la inmunoglobulina E, van a liberar heparina e histamina. Adicionalmente, tienen la capacidad de sintetizar sustancias proinflamatorias de nuevo, como los eicosanoides, que estos son los leucotrienos, las prostaglandinas y los tromboxanes, que también están muy relacionadas con la respuesta inflamatoria que monta el cuerpo. Las células natural killer son linfocitos que detectan aquellas células que dejan de expresar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, como ocurre en las células tumorales o células infectadas, y va a ejercer la destrucción de estas al liberar los granulos. Esto se representa en esta imagen. Cuando tenemos una célula sana, esta va a expresar su complejo mayor histocompatibilidad 1 normal. La célula natural killer va a reconocer ese complejo mayor histocompatibilidad a través de su receptor y, dado que lo reconoció, no va a desencadenar ninguna agresión. Sin embargo, cuando la célula está infectada, ya sea por un virus o o es una célula tumoral, existe la posibilidad de que no exprese su complejo mayor de histocompatibilidad. Y la célula natural killer, pues obviamente no lo puede reconocer. Dado que no lo reconoce, desencadena la degranulación y asesina la célula, de ahí su nombre. Y podemos decir que las células natural killer son células con capacidad de citotoxicidad celular sin necesidad de que ocurra una presentación previa. En cuanto a las células presentadoras de antígenos, estas incluyen los monocitos macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Sin embargo, las células presentadoras de antígenos de la inmunidad innata son únicamente los monocitos macrófagos y las células dendríticas. Los linfocitos B pertenecen más a la inmunidad adaptativa, dado que tienen una función importante de producir anticuerpos. Este nombre de células presentadoras de antígenos profesionales se le acuñó dado que cualquier célula nuclear tiene la capacidad de presentar antígenos mediante su complejo mayor histocompatibilidad clase 1 a las células TCD8. Por eso se hace esa diferencia con que estas son profesionales y lo va a representar a otro tipo de célula, como lo vamos a ver a continuación. Los monocitos macrófagos se originan en la médula. Los monocitos son aquellas células fagocíticas que se encuentran en la sangre, están circulando, mientras que los macrófagos son aquellos monocitos que migran a los tejidos. Estos monocitos macrófagos van a reconocer microorganismos a través de receptores que tienen en su superficie. Entonces cuenta con los receptores de reconocimiento de patrón hacia los patrones moleculares asociados a patógenos.
También puede reconocer los antígenos a través de los receptores de anticuerpo que tiene o a través de los receptores de complemento, dado que hay ciertas moléculas de complemento que se unen a la membrana del microorganismo o de la célula y la marcan en un proceso llamado opsonización. Y dentro de sus funciones principales va a ser la activación de la respuesta inflamatoria a través de la liberación de citoquinas y la presentación de antígenos a la célula CD4 y la fagocitosis. Las células dendríticas también tienen un origen en la médula ósea. Estas van a estar ubicadas principalmente en tejidos y mucosos. Un ejemplo característico son las células de Langerhans presentes en la piel y estas van a migrar a los ganglios en donde van a presentar el antígeno a las células CD4. Van a tener los mismos receptores que los monocitos macrófagos y su función va a ser captar el antígeno y presentarlo. Ya pasando al complejo mayor de histocompatibilidad, es importante aclarar dos términos. El antígeno leucocitario humano es el conjunto de genes que va a codificar las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. En muchos textos se suele emplear estos dos términos indistintamente, pero son distintos. El antígeno leucocitario humano es el conjunto de genes y el complejo mayor de histocompatibilidad ya es como tal la proteína, la molécula que va a presentar los antígenos. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son fundamentales en la regulación y desarrollo de la respuesta inmunitaria, dado que va a presentar fragmentos de antígenos a las células T. Y estos se va a dividir en dos clases que va a tener dos funciones distintas. También interviene en el desarrollo de las células T y se asocia con susceptibilidad a algunas enfermedades, adicionalmente que son los responsables del rechazo de los trasplantes. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se expresa prácticamente en la totalidad de las células nucleadas y las plaquetas y los LOCI que codifica a este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 son el LOCI A, B y C. Su estructura está formada o está dada por dos cadenas polipépticas de diferentes tamaños. La cadena alfa pesada con un dominio transmembrana y 3 dominios alfa adicionales, y esta es la que forma el sitio de unión al péptido antigénico. Y posee una microbulina beta que le va a proporcionar estabilidad a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Esta molécula va a presentar antígenos intracelulares, únicamente va a presentar antígenos intracelulares, que estos pueden ser antígenos tumorales, péptidos de origen viral sintetizados por la maquinaria de la célula o patógenos intracelulares no virales. Ejemplo, aquellos bacterias intracelulares obligadas como la difteria o el plasmodium. Y va a presentar los antígenos a los linfocitos T, CD8 citotóxicos. En cuanto a su funcionamiento, los antígenos endógenos, ejemplo, proteínas virales o tumorales, son degradados en el proteosoma y posteriormente quedan libres en el citosol. Allí van a ser transportados al retículo endoplasmático rugoso a través de las TAP, transportadores asociados de procesamiento de antígeno. Y en el retículo endoplasmático rugoso, estos péptidos se ensamblan se unen a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad formando el complejo antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad, el cual finalmente se expresa en la superficie de la célula para que sea reconocido
por los linfocitos CD8. Cuando hay ausencia de receptores complejo mayor histocompatibilidad clase 1, la célula va a ser reconocida y lisada por las células natural killer, como lo comenté anteriormente. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se expresa en la superficie de las células presentadoras de antígenos profesionales únicamente, es decir, monocitos macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Este complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 va a estar codificado por los loci de P, de Q y de R. Una mnemotecnia para reconocer qué loci codifica qué complejo mayor de histocompatibilidad, dado que son de importancia porque está asociado con patologías, es a través del número de letras que tiene. Como vimos, los clase 1 solo tienen una letra, A, B o C. Los de clase 2 tienen dos letras, de P, de Q y de R. Su estructura está formada por dos cadenas polipeptídicas de igual tamaño con su dominio transmembrana y dos dominios, y la unión de ambos va a dar origen al sitio de unión para el péptido antigénico. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 va a presentar antígenos extracelulares a los linfocitos TCD4, los cuales a su vez van a activar los linfocitos B y por lo tanto se les considera que son el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Aquí se representa cómo es el funcionamiento del complejo mayor de histocompatibilidad. Se ilustra una célula presentadora de antígeno profesional que es fagocitó material exógeno, ejemplo, proteínas bacterianas. Estas se degradan por proteasas presentes en los lisosomas, ¿sí? Dando origen a péptidos. Simultáneamente, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso poseen un péptido llamado cadena invariable que impide que éstas se unan a otros péptidos, por lo que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se desplaza y se une a las vesículas, y las proteasas lisosomales van a degradar esa cadena invariable, permitiendo de esta forma la unión de esos péptidos exógenos que fueron degradados anteriormente, formando el complejo antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que es transportado a la superficie celular para su presentación a las células CD4. Aquí una mnemotecnia para recordar qué complejo mayor de histocompatibilidad presenta qué célula. Esta es la ley del 8. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a multiplicar el complejo mayor de histocompatibilidad por un número para que me dé el valor de 8. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 es un 1, debe ser multiplicado por 8 para tener el resultado de 8. Es decir, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 va a presentar los antígenos a los linfocitos CD8. Por su parte, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 es un 2. Debe ser multiplicado por 4 para que me dé ese valor de 8. En otras palabras, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 va a presentar los antígenos a los linfocitos CD4. En esta imagen, en esta diapositiva, se ilustra algunas enfermedades asociadas al antígeno leucocitario humano del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, los alelos A3 se han visto con una susceptibilidad para la enfermedad hemocromatosis. El alelo B8 se ha relacionado con la enfermedad de Addison, la miastenia gravis y la enfermedad de Graves. El alelo B27 con la artritis psoriásica, la espondiloartritis anquilosante y la artritis reactiva, y el alelo C con la psoriasis.
Lo mismo aplica para el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Los alelos DQ2 y DQ8 se han asociado con la enfermedad celíaca, el alelo DR2 con esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Gutt-Pasteur y la fiebre del heno. El alelo DR3 con la diabetes mellitus tipo 1, nuevamente el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Graves, la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Addison, y el alelo DR4 con la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad de Addison. Vemos de que estos alelos son, pues con su asociación de la enfermedad, son como los más comunes, pero hay una gran cantidad de alelos de antígeno leucocitario humano relacionados con enfermedades. El complejo mayor histocompatibilidad tiene una genética importante, dado que son moléculas poligénicas, es decir, el material genético se encuentra en diferentes genes. También son polimórficas, dado que cada gen del complejo mayor de compatibilidad tiene múltiples variantes o múltiples halotipos y son codominantes, es decir, una persona expresa todos los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad heredados tanto por la madre como por el padre. Ahora pasamos a los mecanismos humorales. Los mecanismos humorales en la inmunidad innata están mediados principalmente por proteínas y complejos enzimáticos. Aquí se pueden incluir los reactantes de fase aguda, las citoquinas, pero vamos a hacer énfasis en el sistema de complemento. Entonces, nuevamente, son proteínas y sistemas enzimáticos que inducen o potencian la respuesta inmunológica y el principal mecanismo humoral de inmunidad innata es el sistema del complemento. El sistema del complemento consiste en un grupo de enzimas proteolíticas sintetizadas en el hígado que circulan en el plasma en forma inactiva. Podríamos decir que son zimógenos y se activan mediante la presencia de PANS o por la unión de complejos inmunes, es decir, antígenos, anticuerpos, o la presencia de proteínas de fase aguda. Y esto va a inducir la activación secuencial de todo el sistema, por eso recibe el nombre también de cascada. El sistema de complemento, la función final va a ser crear estos canales en la membrana de la célula o de la bacteria para que entre el líquido y ocurra ese estallido osmótico. Al ser activado el sistema de complemento, algunos factores se van a fragmentar en dos tipos de moléculas. Una que va a ser de mayor tamaño, la cual se va a adherir a la membrana de los microorganismos o células y va a actuar como complejos enzimáticos activadores del siguiente factor en la reacción en cadena. Por su parte, el fragmento de menor tamaño va a quedar libre en la circulación y va a actuar como potentes quimiotáticos al atraer células de la inflamación, principalmente neutrófilos, van a potenciar los mecanismos de inflamación y van a reforzar la fagocitosis al marcar las células o las bacterias a través del proceso de axonina para que los fagocitos las degraden. El sistema del complemento puede ser activado a través de tres vías distintas: la vía clásica, la vía de las lectinas o la vía alternativa. La más frecuente y la más estudiada es la vía clásica. Estas tres van a converger en un punto en común que es dado por la formación de la convertasa C3 y a partir de este punto se va a llevar a cabo la vía común, que va desde la escisión de C3 hasta la formación del complejo de ataque a membrana, que es, digamos, la función más reconocida, pero no la única, del sistema del complemento, la cual va a llevar a cabo la lisis de las células o bacterias a través de un estallido osmótico. Entonces, acá se ilustra la vía
del sistema del complemento. Entonces, la vía clásica y la vía de la manosa de la leptina es muy similar, difieren en la forma en que son activadas y las enzimas que inician todo. Entonces, la vía clásica va a ser activada mediante la presencia de complejos inmunes, es decir, esa unión de antígenos anticuerpos. Por su parte, la vía de la leptina va a ser activada por medio de la proteína MBL, que significa leptina de unión amanosa, que esta proteína se va a unir a carbohidratos tipo manosa presentes en la superficie de los microorganismos. Ambas vías van a iniciar con la escisión de C4, pero va a ser por distintas moléculas. En la vía clásica va a ser dada por el fragmento C1S, que hace parte de C1, y en la vía de las lectinas va a ser por más P2. Sea cual sea, va a llevar a la escisión de C4 en C4A y C4B. C4A queda libre en la circulación participando como una potente quimiotaxina, mientras que C4b va a quedar pegado en la membrana celular o de la bacteria, haciendo un papel de opsonina. C4 posteriormente se va a unir a factor C2 y van a formar C4b, C2. Este complejo va a ser nuevamente escindido por la enzima correspondiente. En la vía clásica, C1S escinde a C2 y en la lectina a la más P2. Esto va a escindir a C2A, que queda libre, y C2B queda formando parte del complejo, y de esa forma se crea la C3 convertasa, que es el punto de común que hemos mencionado anteriormente. Mencionar de que C3 va a ser el principal sustrato de todo el sistema del complemento, y C3 es el factor más abundante del sistema del complemento. La vía alternativa se activa a través de la presencia de C3b, que se encuentra unido al patógeno. Esta vía comienza cuando C3 se divide en C3A y C3b. Este C3b se va a unir al factor B formando C3b, B, y posteriormente el factor D va a eliminar BA. Entonces queda C3b, BB, que es otra forma de la C3 convertasa. Tenemos C3 convertasa con esta forma y C3 convertasa de esta otra forma, pero ambas van a tener la misma función, que es escindir a C3. Entonces, cuando se escinde a C3, se libera C3A, que va a ser una importante quimiotaxina, y queda unido al complejo C3b. Entonces se forma C5 convertasa por ambos lados, no importa cuál sea. Y C5 convertasa va a tener la función de escindir a C5. Cuando se escinde C5, queda en C5A, que es la quimiotaxina, y C5B, que esta se va a unir a C6, C7, C8 y C9, formando el complejo de ataque a membrana, que va a formar este canal y va a inducir la lisis de la célula o de la bacteria a través del estallido osmótico. Las funciones del complemento las podemos dividir en tres aspectos: uno de defensa, de puente y de transporte y eliminación de los inmunocomplejos. Dentro del aspecto de defensa encontramos varias funciones. Una función de opsonización, que es que aumenta la susceptibilidad de las partículas diana a la fagocitosis, dado que C3b y C4b marcan el microorganismo para que las células fagocíticas y citotóxicas ataquen a la célula o bacteria.
Una función de quimiotaxis, principalmente por el factor C5A, que va a ser encargado de la quimiotaxis de los neutrófilos. Una función de anafilatoxinas, dado por C4A, C3A y C5A. C5A es el que tiene una mayor capacidad de aumentar la respuesta inflamatoria aguda, y esta función de anafilatoxina se da gracias a que provocan la degranulación de mastocitos y basófilos por un mecanismo independiente a IgE. A diferencia de lo que habíamos mencionado anteriormente, que se granulaban por presencia de IgE, acá ocurren sin la presencia de IgE y pues van a producir una reacción inflamatoria local similar a la anafiláctica, pero no es anafilática, por ende se denomina una reacción anafilactoide. Y adicionalmente van a liberar aminas vasoactivas como la histamina. Y la función final del sistema de complemento, que es la formación del complejo y ataque a membrana, formado por perdón, acá me equivoqué, es C5b a C9, que va a llevar a cabo esa lisis bacteriana, especialmente las bacterias gram negativas. Va a tener una función importante de puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, dado que aumenta la activación de los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, y adicionalmente va a promover la diferenciación de los linfocitos T reguladores. Y una función final muy importante, que es el transporte y eliminación de los inmunocomplejos. Los inmunocomplejos van a ser opsonizados principalmente por C4b y C3b, los cuales son reconocidos por los eritrocitos, que tienen unos receptores específicos para estos fragmentos del complemento. Los eritrocitos se unen a los inmunocomplejos recubiertos por C3, recuerden que es el principal factor y es el que está más abundante en la circulación, y los eritrocitos junto con esos inmunocomplejos se van a transportar hasta el hígado o al vaso, en donde los macrófagos captan los inmunocomplejos y los degradan. Correlación clínica importante es que cuando los pacientes tienen deficiencias congénitas de los componentes tempranos, por ejemplo estos, van a tener una disminución de la capacidad de aclarar inmunocomplejos circulantes y por ende son susceptibles a padecer enfermedades mediadas por inmunocomplejos, por ejemplo, la vasculitis o la glomerulonefritis. En cuanto a mensajes para la casa, no de conclusión, comentar que la inmunidad innata es esa primera línea de defensa inmediata e inespecífica contra los patógenos. Está compuesta por barreras, células y el complemento. Su funcionamiento se basa principalmente en los receptores de reconocimiento de patrón. Estos son el pilar de la respuesta. Los Toll Light Receptors y los Not Light Receptors son los principales receptores de reconocimiento de patrón. El complejo mayor histocompatibilidad clase 1 va a presentar antígenos intracelulares a CD8, y el complejo mayor histocompatibilidad clase 2 va a presentar antígenos extracelulares, me disculpan acá, se me fue intracelulares, es extracelulares a CD4. Recuerden la mnemotecnia de la regla del 8. Solo las células presentadoras de antígenos profesionales tienen complejo mayor histocompatibilidad clase 2, y estas moléculas de complejo mayor histocompatibilidad están asociadas a enfermedades. No importa que se sepan cuáles son las enfermedades, solo que están asociadas de alguna u otra forma. Y el sistema del complemento tiene múltiples funciones. No es solo el complejo ataque membrana, sino que va a tener otras funciones muy importantes en la defensa contra microorganismos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por visualizarnos.